Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a estudiar técnicas de clasificación determinística en el contexto del curso de teorías de detección y estimación. Lo que vamos a ver en esta cápsula son la idea de detección determinística vía regresión lineal primero. Vamos a estudiar los clasificadores o discriminantes lineales por mínimos cuadráticos. Vamos a estudiar también el discriminante de Fisher, que introduce un nuevo criterio de diseño en comparación con los discriminantes lineales. Vamos a ver el algoritmo o el discriminador de perceptrón, que es la base de todos los conceptos de redes neuronales y de clasificadores basados en redes neuronales, porque eso es lo que hace. El perceptrón es el algoritmo o el elemento básico de las redes neuronales. Y finalmente vamos a terminar con un esquema que es Support Vector Machine, que es también otra forma de generar discriminadores para clasificación, ¿ya? Básicamente lo que vamos a mirar y vamos a observar es que en discriminantes lineales por mínimos cuadrados lo que nosotros estamos tratando de hacer es modelar los datos por clase utilizando una representación lineal. En el discriminante de Fisher lo que nosotros hacemos es introducir la varianza para de una u otra manera rotar las clases y manejar efectos adversos que tiene la modelación lineal y que tienen que ver con los outliers y con la dispersión que tengan los datos. Por el lado del perceptrón, lo que vamos a hacer es cambiar nuevamente el criterio de diseño por un criterio de diseño que lo que considera es minimizar los errores de clasificación. Finalmente, en Support Vector Machine volvemos a cambiar la idea del diseño y vamos a tener entonces nos vamos a equipar entonces con un nuevo tipo, una nueva clase de algoritmo que lo que hace es, a diferencia de todos los otros anteriores, tomar aquellos puntos, aquellas muestras, aquellos elementos que están más próximos entre sí en una clase. Y lo que vamos a hacer entonces es buscar aquella región de decisión, ¿cierto? Aquella, eh, aquella regla de decisión que nos permita obtener el mayor margen, como lo vamos a entender, que es la máxima separación entre clases que nosotros podemos darle a un clasificador. Dicho esto entonces, vamos primeramente con los discriminantes lineales. Supongamos inicialmente el primer caso de una discriminación lineal basada en una clasificación binaria, o sea, k igual a dos clases, y para efectos de lo que tenemos aquí de nuestra representación, lo que tenemos inicialmente acá en los diagramas son simplemente dos clases que están modeladas por 1 y d igual a 2 dimensiones, y las clases azul y la clase roja. Lo que los discriminantes lineales proponen es que estos datos de esta clase y estos datos de esta otra clase se pueden modelar de manera lineal. En estricto rigor, lo que nosotros tenemos son modelos afines, no son lineales en las dimensiones, pero sí son lineales en los parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a tener que la clase roja la vamos a poder modelar como 1 omega 1 por el x1 más 1 omega 2 por el x2 más 1 omega 0. ¿Ya? Esa va a ser nuestra ecuación funcional f de x que nos modela esta clase. Vamos a tener exactamente la misma para la clase azul. Por lo tanto, vamos a tener aquí entonces un i que va a corresponder a los distintos modelos asociados a las dos clases, con i igual 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, de una u otra manera, insisto, modelar toda esta clase con una línea recta, toda esta otra clase con otra línea recta, y vamos a encontrar que, de una u otra manera, el resultado final es la distancia media entre estos dos. Esa línea que sale aquí, este hiperplano que aparece aquí, ¿cierto? Hiperplano cuando lo llevamos a mayor dimensión, más o menos, ¿ya? No estoy absolutamente seguro que así sea en términos formales matemáticamente, pero por la forma de cálculo, básicamente este punto de aquí es el punto medio entre los dos modelos que están separando las cosas. El supuesto grande que hay detrás de los discriminantes lineales es que yo puedo separar las dos clases, en este caso, estas dos que están aquí, por una línea recta, como es el caso de acá. Y el error que voy a tener es 0. Esto no es así en la práctica.
fijémonos que en ese caso de ahí las clases están traslapadas, hay una cierta mezcla entre ellas, y al menos en esa forma que está puesta ahí, es imposible separarla sin error utilizando un discriminante lineal. Nuevamente, en la práctica, yo puedo hacer eso bajo el entendido de que voy a cometer errores, al menos en los conjuntos de muestra que tengo, pero si los errores son tolerables, entonces yo puedo resolver mi problema de esta manera simple con un discriminante lineal. La forma de resolverlo de manera perfecta sería generar un discriminante que sea mucho más complicado, claramente no lineal, y que pase, por ejemplo, así, que vaya dándole vuelta a todos los puntos con tal de dejar, si es que se puede, ¿ya? Los puntos separados a un lado, los rojos y los otros al otro lado. ¿Ya? Insisto, si es que se puede. En este caso da la sensación que no se puede hacer así. Bueno, la forma entonces que nosotros dijimos que tenía esta cosa es esta de acá, ¿ya? Donde tenemos un modelo para cada una de las clases, f sub i igual a omega vector transpuesto por x, y le vamos a poner un i ahí, que es para cada una de las clases, por el x más un omega 0, i. ¿Ya? Entonces vamos a tener un modelo para una cosa, un modelo para otra. Pero finalmente, como ya lo conversamos, como para el caso de k igual a 2, vamos a tener una sola región de decisión, un hiperplano. ¿Ya? Esto va a decantar en esta cosa de acá, y nosotros vamos a terminar en uno solo. ¿Ya? Y la forma que tenemos para el plano final, entonces va a ser una forma de esta naturaleza, ¿cierto? F de x igual a omega transpuesto por x más omega 0, va a terminar siendo 1, lo vamos a calcular en base a 2, pero va a terminar siendo 1, y mi regla de decisión, el delta de x, va a ser la siguiente. Va a ser la clase 1 o la clase 2, dependiendo de si f de x es mayor o igual a 0 o f de x es menor que 0. ¿Ya? Ese delta que está aquí, es la regla de decisión final, no está escrita en esa manera, está el modelo, el f de x o t de x como le puse ahí. ¿Ya? Esto de aquí es mi componente no lineal, que es esta parte de acá, el si es mayor o menor que 0. Y esta es la regla de decisión finalmente. ¿Ya? Tenemos nuestro modelo lineal que me modela, en el fondo, digamos, el promedio de los datos, que me da mi región de separación, mi plano de separación, que me genera una región 1, una región 2, y si es el mayor o menor que 0, esa es la componente no lineal que me determina la clasificación. Veámoslo ahora matemáticamente y mucho más, creo yo, más claro de la siguiente manera. Eliminemos los puntos que me modelan las clases, ¿ya? Y supongamos que nosotros podemos separar de manera absoluta la clase 1 de la clase 2, como en el caso de acá. ¿Ya? Entonces, para el efecto del gráfico que tenemos acá, este es lo que vamos a llamar región 1 y este es lo que vamos a llamar región 2. Me parece que así están en el otro lado. ¿Ya? Esta es nuestra recta de separación en más dimensiones, va a ser un hiperplano que nos va a separar las cosas. No es difícil ver que esta recta que está aquí, este hiperplano que está aquí, nosotros lo podemos escribir o responde a la ecuación que nosotros habíamos visto antes, que es omega transpuesto por x más W0 igual a 0. Cualquier punto que caiga en este hiperplano corresponde a esa ecuación. Cuando no cae en el hiperplano, puede estar en esta región de acá o en esta región de acá, que son las que me interesan a mí como regiones de decisión. Si estoy acá, en esta región de acá, responde a mayor que 0. Y cuando estoy acá, responde a menor que 0. ¿Ya? Y esta es exactamente igual a 0. De álgebra lineal, ¿ya? Ustedes pueden ver de manera bastante simple de que este hiperplano viene determinado por sus coeficientes. Y esos coeficientes son los elementos de este vector omega. De manera bien burda y simple. Por ejemplo, miremos aquí. Supongamos que ese punto es 3. Y ese punto de acá es 2. Yo sé, ¿ya? Que para ese hiperplano que está ahí, yo sé que 3x1, perdón, yo sé que omega 1 por 3 más omega 2 por 0 más omega 0 es igual a 0. ¿Ya? Y además sé que omega 1
por 0 más omega 2 por 2 más omega 0 es igual a 0. Son puntos que pertenecen a esa recta. Así, por ejemplo, yo puedo determinar los valores de omega 1 y omega 2 y omega 3, ¿cierto? Que me determinan el hiperplano. ¿Ya? Bueno, yo sé entonces que puedo calcular esos valores ahí del hiperplano. Vamos a ver cómo calculamos con los datos. ¿Ya? Pero lo que también sé es que este omega, esto lo sé por álgebra lineal, este omega de acá, sin considerar el omega 0, que lo único que me hace es desplazarlo hacia arriba, hacia abajo, este omega de acá es este vector que está aquí, que es perpendicular al hiperplano. Desde álgebra lineal también sabemos que un hiperplano se define en base a el vector ortogonal a él, que es el que permite proyectar los vectores sobre el hiperplano y todo ese cuento. Ese es omega, ¿ya? Entonces, lo que nosotros también sabemos es que, y de acuerdo a lo que ven ustedes aquí, que básicamente un escalar no les influye en nada. Yo sé que aquí yo tengo esta ecuación ahí, ¿ya? Esta ecuación en el fondo está escrita aquí de nuevo y está normalizada por el valor de la norma de omega, ¿cierto? Esta ecuación de aquí es la misma que acá, normalizada por omega. Esto entonces me hace ver o mirar la siguiente relación. Todo esto de aquí me hace ver o mirar la siguiente relación. Este vectorcito de aquí, ese es el omega normalizado. ¿Ya? Aquí está el omega. Ese es el omega normalizado y está ortogonal al plano. En base a ese, cuando yo determino este vector omega, yo estoy determinando unívocamente mi plano y con eso sé que cualquier dato que yo reemplace ahí lo contrasto con 0 y sé si estoy sobre o bajo la región, sobre o bajo el hiperplano, lo que me indica sobre región 1, bajo región 2. Y aquí, por ejemplo, etiqueto todos los datos con 1 y aquí etiqueto todos los datos con 2 y se me acaba el problema. Lo mismo me ocurre en 3 dimensiones. ¿Ya? Yo tengo un hiperplano, tengo la clase 1, la clase 2. Este hiperplano viene determinado ahora por los omega asociados a este, que son omega 1, omega 2, omega 3. Y está el omega 0, que lo único que hace de nuevo es desplazarlo en las 3 dimensiones. Y nosotros obtenemos exactamente lo mismo. Entonces, si para dos clases con un hiperplano, pues ya esto lo puedo proyectar a más dimensiones, con un hiperplano yo puedo separarlas, lo único que me falta hacer es, a partir de los datos, de mis n datos, de los cuales n1 van a ser asociados a la clase 1, n2 van a ser asociados a la clase 2 y n1 más n2 va a ser igual a n, a partir de esos n datos yo voy a poder calcular el hiperplano que me permite hacer esta separación. Ahora el punto es, de acuerdo a lo que hemos visto en las otras cápsulas, bueno, ¿cómo lo oriento? Un poquito más allá, un poquito más acá, un poquito más arriba, un poquito más abajo, eso depende netamente de los datos. Y aquí es donde viene la forma o el algoritmo de cálculo de cómo determinar ese vector omega. En primer lugar, entonces, si se fijan, aquí está el concepto que yo les había dado al principio. Yo para cada una de estas clases, para cada una de esas clases, 1, 2, 3, en este caso tenemos 2, ¿cierto? Genero un modelo lineal. Y después voy y me armo una tremenda matriz, que es la matriz W, mayúscula tilde, y el vector W tilde, que es ponerle un 1 ahí adelante simplemente para que agreguemos esta dimensión que es cada uno de los escalares, armo esa matriz grande. Entonces tengo, por ejemplo, para la clase 1, este modelo donde T sub K es 1. Y para la clase 2 tengo este mismo modelo con sus propios parámetros y este T sub K ahora va a ser menos 1. En general me conviene a mí balancearla con esta clase de números y si tengo más de una dimensión, yo lo que normalmente hago acá es generar lo que se llama un encoder y hago un B1, B2, B3 si tengo tres clases y hago la codificación, que esto va a ser un 1, ¿cierto? Este T lo transformo en un vector que va a ser un 1, 0, 0 para la clase 1, un 0, 1, 0 para la clase 2 y un 0, 0, 1 para la clase 3. Y así hago esta clasificación y este T termina siendo una matricita, no un vector con las clases, como en el caso de 2, donde vamos a tener un vector que va a tener puros más 1 para cuando tenga un dato de la clase 1 y puros menos 1 cuando tenga la clase 2. Si tengo tres clases, entonces voy a tener una matriz que va a ser de 3 por n, el número de puntos, donde van a haber un 1, 0, 0, cuando hayan elementos de la clase 1, un 0, 1, 0 cuando sean de la clase 2 y un 0, 1 y un 0, 0, 1 cuando sean de la clase 3. ¿Ya? Entonces, tengo mi matriz armada. ¿Y cómo tengo mi matriz armada acá? Tengo mi matriz armada acá, tengo mi vector X y ahora ya tengo todo listo. Y ahora lo único que tengo que, como incógnita, son los W, ¿ya? Para cada una de las clases.
¿Qué es lo que hago ahora? ¿Cómo resuelvo ese problema? Si uso este criterio, ¿ya? Que es minimizar esta traza si yo la miro, arreglo más, arreglo menos, fíjense que lo que yo hago aquí eso es un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de aquí es mi modelo, está ahí, ese de ahí es ese de acá, ¿ya? La etiqueta, y lo que tengo aquí es el error. Este error, transpuesto por el mismo error acá, ese es el error cuadrático. Y aquí está la traza. Y un medio, tomarle un medio, da lo mismo si pongo un medio o no le pongo un medio para efectos de optimización. Lo que tengo aquí entonces, o el criterio de diseño que me generan estos discriminantes lineales, es minimizar el error en la modelación de los datos. ¿Ya? Esto es un problema de optimización clásico que se resuelve con lo que ustedes podrán haber visto en otros cursos, con la pseudo inversa. ¿Ya? La pseudo inversa de esto no necesariamente es una matriz cuadrada. W, ¿ya? Es la pseudo inversa, y cuando ustedes lo calculan para dos clases, les va a dar en el fondo dos, soluciones perdón, les va a dar las soluciones para cada uno de los modelos. ¿Ya? Les va a dar para la clase 1 el doble para la clase 2, y lo único que les va a pasar es que los elementos van a tener los signos cambiados. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que vimos acá al principio. Para dos clases lo que ustedes necesitan es un solo hiperplano, y ustedes dense cuenta que lo que hicieron fue modelar esto en base a un modelo para este y un modelo para el otro, ¿ya? Y le va a generar, la respuesta van a ser, insisto, van a ser dos modelos, uno para esta clase y el otro para esta clase, que van a tener los signos cambiados, ¿ya? Y lo que en el fondo significa, agarran a uno de esos dos, se quedan con ese, y ese va a ser el que ustedes van a determinar su región de decisión aquí. Ese es en el fondo el resultado al resolver esa ecuación que está ahí. El problema es que cuando ustedes suben la dimensión a más de 2, y como hacen esto por cada una de las clases, en el fondo, por ejemplo, aquí está hecho para 3 clases, como ustedes tienen hiperplanos que les van a separar clase 1 del resto, ¿ya? O clase 2 del resto, etcétera, como está aquí. Aquí está la clase 1 del resto, no clase 1. Clase 2 del resto, no clase 2. Y de una u otra forma les van a generar, o se les va a generar, al cruzar los hiperplanos, les van a quedar regiones en las cuales van a tener que ustedes a mano, digámoslo así, ¿ya? Aunque no necesariamente es así, porque los algoritmos se lo pueden resolver, van a generarse este problema de que, chuta, no sé a qué corresponde, porque más de una región quedó como mayor que cero ahí en ese caso. Otro problema asociado a los discriminantes lineales cuando uno los modela como mínimos cuadrados, ¿ya? Resolviendo el problema de los mínimos cuadrados, es el que está aquí, ¿ya? Que lo comentamos en la parte del overview del curso. Como yo modelo todos los datos con una línea recta por cada una de las clases, aquí no tengo problema, porque aquí una recta va a ser algo que va a ser por ahí y una recta va a ser algo que va a ser por ahí para el otro modelo. Sin embargo, en este caso de acá, si bien la recta va a pasar por ahí para la clase roja, estos puntos que están acá, que son outliers, me van a cargar el modelo y me van a hacer que la recta termine como algo así, ¿ya? Lo que va a hacer que finalmente mi clasificador se cargue como más para acá y yo tenga un problema al generar la región de decisión. ¿Cuál es el problema que se asocia a este paso? Como yo estoy tratando de modelar todos estos datos acá, estos outliers que están aquí, que tengo que considerarlo, ¿ya? En la modelación, me están descompensando un poco la línea recta, porque en el fondo el problema que tengo es que estoy tratando de modelar esto con una línea recta, y claramente aquí no hay una buena línea recta que me modele todo el set de datos, ¿ya? Entonces, el hecho de decidir, por grado de libertad que yo tengo, de resolver el problema con algo lineal, me está generando algunos problemas, ¿ya? Por suerte esto lo puedo resolver considerando la varianza de los datos. De acuerdo al problema anterior que vimos, que se me van a cruzar las regiones de decisión, puedo llegar a obtener resultados como este de acá, donde claramente en esta clase 3 estoy haciendo un mal trabajo, ¿ya? Para poder hacer las separaciones. En cambio acá, si yo considero la dispersión asociada a cada uno de los datos, hago una previa rotación o algo por el estilo, que es lo que vamos a ver después, entonces nosotros podemos resolver el problema con discriminantes lineales, ¿ya? Con separadores lineales o clasificadores lineales, porque yo observo los datos y sé que con una línea recta yo puedo resolver el problema. En el fondo, esto de acá y esto de acá, yo lo puedo manejar, ¿ya? Yo lo puedo resolver cuando sofistico un poco mi modelo
considerando más cosas, ¿ya? Y esas más cosas, por ejemplo, son la varianza de los datos. Miremos esto de aquí. De una u otra manera, lo que nosotros estamos haciendo al buscar la mejor línea recta, que pasa por ahí, por ejemplo, es que estamos pasando más o menos por el centro de masa de los datos. Lo mismo acá, ¿ya? Cuando lo hacemos, eso está súper bien, ¿ya? Pero el problema que tenemos es que no estamos considerando, por ejemplo, la dispersión de los datos. Si consideramos la dispersión de los datos, vamos a tener algunos problemitas en el sentido de que la dispersión en una dirección, ¿ya? En esta de acá, en X, no es igual a la dispersión en Y. ¿Ya? O dicho de otra manera, la dispersión en X1 no es igual a la dispersión en X2. Y eso está bien, no hay ningún problema en eso. El tema es cómo lo manejo. Porque si las dispersiones son distintas, entonces si yo considero, por ejemplo, la proyección de los datos sobre la línea recta que pasa por los dos centros de masa de las clases, yo veo que esta y esta clase se me traslapan acá. Por ejemplo, estoy graficando los histogramas sobre esa línea recta que está ahí, ¿ya? Sobre la línea recta paralela al centro de masa. Esta clase se traslapa con la otra. Si se traslapa con la otra, entonces no tengo forma de separarlo con una línea recta, con un hiperplano, ¿ya? Pero yo al mirar los datos, yo sé que puedo hacer algo si yo tiro una línea recta por ahí. Paso por encima de un punto, pero por favor no consideren eso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, consideremos la dispersión. Pero la dispersión no me está ayudando, porque en el fondo la dispersión en X y la dispersión en Y, la dispersión en X1 y en X2 son distintas, pero no están orientadas de la misma manera que la línea recta que yo quiero tirar. Entonces ahí es donde viene el tema de las rotaciones. Yo considero las varianzas en las distintas dimensiones, pero después las utilizo de manera súper inteligente para girar, hacer una rotación de mi sistema de coordenadas y girarlas de manera tal de que yo pueda ahora no proyectar sobre la recta que pasa por los dos centros de masa, sino que por la línea recta que pasa por la rotación, considerando las direcciones de menor dispersión posible de cada una de las clases. Y ahí es donde corre este centro de masa, vaya un poquito, corre este centro de masa, vaya un poquito, genero ahora la línea recta acá y proyecto. Y aquí el traslape en este caso es cero entre las clases, o bien puedo minimizarlo, ¿ya? Y reducirlo bastante con respecto a, por ejemplo, lo que tengo aquí. Eso es lo que hace técnicamente el discriminante de Fisher. ¿Cómo lo hace? Hace exactamente lo mismo que teníamos antes con respecto a la modelación. Genera un modelo lineal para cada una de las clases, ¿ya? Ahora, si es lineal, no es afín porque el omega 0 no lo considera. Y lo que busca es minimizar este funcional de acá, que es el cociente de Rayleigh. Este cociente de Rayleigh, lo que tiene aquí, ¿ya? El omega transpuesto SB por W, esa es una forma cuadrática, ¿ya? Un X cuadrado de las cosas. Esa forma cuadrática en el fondo tiene estos S sub B, que son matrices de covarianza, que son matrices de covarianza bien particulares, bien especiales. Miremos esta S sub B. Esta es una matriz de covarianza donde lo que tengo aquí es la distancia entre los centros de masa. Esas M de ahí, ¿se fijan? No son nada más que los centros de masa, el promedio de los puntos en cada clase. Y lo que tengo aquí es la distancia entre esos puntos. ¿Ya? Eso es lo que está aquí. Ese es el S sub B. Y este es la forma cuadrática asociada al omega transpuesto S sub B omega. ¿Ya? Y ahí tengo la distancia entre esos centros de masa. Y este SW, y esto es lo que se llama la matriz de covarianza entre clases, ¿ya? Y la intraclases lo que hace es tomar ahora los centros de masa originales en cada una de las clases y en cada punto lo traslada, ¿ya? Le resta el centro de masa de su clase. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Para cada punto en la clase le resto su centro de masa, ¿ya? Y calculo en este caso, si quieren llamarlo, calculo el segundo momento, ¿ya? Pero el segundo momento central, que es la varianza. Es la varianza de la clase 1 y la varianza de la clase 2. Y esas varianzas las sumo para generar esa matriz. Por eso este la llamada, esa es interclase y esta es la intraclase, ¿ya? Y genera estas dos cosas. Para efectos de
cálculo, ¿ya? Y de obtener el vector omega, que es lo que de una u otra manera estamos interesados. Resulta que resolver este problema de optimización de acá, ¿ya? El coeficiente de Rayleigh, nos entrega un omega que es proporcional al inverso de esto, multiplicado por la distancia entre los centros de masa, ¿ya? Esas son buenas noticias, aunque no sea igual. ¿Por qué? Porque de lo que vimos al principio, cuando yo les dije, en este caso, que acá ustedes podían resolver esto y al final esto era proporcional a cualquier cosa, aquí lo dividimos por la norma de W, etc. El que sea esto, este resultado proporcional a, no importa, yo puedo, si quieren, pensarlo, ¿ya? Puedo decirle aquí, olvídense de ese proporcional, digan que omega es igual a esto de aquí. Y ustedes calculan esto con igual a, y después si quieren normalizan el omega, hacen lo que quieren, da exactamente lo mismo. Este en el fondo, lo que les estoy tratando de decir es que en el fondo esta es la forma de cálculo que ustedes tienen para obtener el W, ¿ya? Calculan esto. Y esto es re fácil de obtener porque estas medias son fáciles de obtener, esa formulita ahí. Y este SW no es nada más que restarle la media cada una de las clases y hacer este producto al cuadrado. Y después hay que invertir esto, que puede ser la operación más costosa, ¿ya? Y ahí obtienen los W. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Y con ese W y cualquier escalamiento que le quieran dar a ustedes, obtienen el vector, perdón, el discriminante de Fisher que les separa las dos clases, ¿ya? Ese está definido para dos clases y nada más, ¿ya? Pero así lo pueden obtener. Ahora, el siguiente algoritmo, o la siguiente regla de decisión que nosotros tenemos, es la llamada, el algoritmo del perceptrón. El perceptrón es la base de todas las redes neuronales. Y lo que hacemos acá es, de nuevo, modelamos esto de manera lineal, bla, 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 etc. Pero a diferencia de antes, fíjense que nosotros estábamos haciendo un omega transpuesto por X. Ahora, la filosofía de diseño de acá cambia porque introduce un phi de X, o sea, hay una transformación de los datos. Esa transformación de los datos puede ser de nuevo esta de aquí, que es la más fácil. Ustedes pueden dejarlo como X nomás, ¿ya? Pero ustedes pueden usar una transformación cualquiera que les permita, por ejemplo, pasar los datos de un plano a otro, meter elementos no lineales, etcétera, etcétera. Pero quedémonos con que está esa transformación y olvídense que aparece ahí y pensémosla simplemente como X nomás, ¿ya? Para que sea un modelo lineal de lo que estamos haciendo. Si nosotros entonces utilizamos este modelo lineal, nos olvidamos del omega 0 de nuevo, ¿ya? Y si esto es mayor que 0, entonces estamos en la clase 1. Le vamos a dar esa etiqueta t igual a 1. Cuando esto es menor que 0, entonces estamos en la clase 2 y le vamos a dar como etiqueta menor que 1. O sea, perdón, menos 1, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar lo que se llama el criterio del perceptrón, que es este. Hacer esto de aquí y multiplicado por t, por la etiqueta que le estamos dando a los datos de cada una de las clases, más 1 y menos 1. Fíjense que cuando nosotros etiquetamos bien, hacemos la clasificación bien, ¿ya? No etiquetamos, hacemos la clasificación bien, cuando nosotros acertamos a las cosas, vamos a tener que esto es mayor que 0, y si la clase era 1, esto queda mayor que 0. Y cuando la clase pertenecía a la clase 2, esto queda menor que 0, y como la etiqueta es menos 1, esto me va a quedar mayor que 0 otra vez. Por lo tanto, esto de aquí siempre es mayor que 0 cuando nosotros clasificamos bien. Y aquí es donde se introduce el criterio del perceptrón. Lo que nosotros queremos hacer es minimizar este criterio, ¿ya? Este funcional de aquí, que lo que hace en el fondo es minimizar los errores, ¿ya? Bueno, entonces, lo que hacemos para minimizar este criterio del perceptrón es resolver un problema de optimización, pero lo vamos a resolver de una manera muy distinta como lo estábamos haciendo antes. Lo vamos a resolver de manera recursiva, en base a esta recursión que está acá, que es, me doy un valor inicial, tengo una perilla, que es un parámetro que es el learning rate, que me permite a mí ir ajustando la velocidad de la aproximación, y esto de acá es el gradiente el criterio del perceptrón, que esto de aquí es sub p de omega, ¿ya? Y esto es el gradiente. Y eso me queda nada más ni nada menos que esto de acá. El ejemplo gráfico, que es el que sale en el libro, es lo siguiente. Démonos una región de un hiperplano de separación, que es este de aquí, ¿ya? Ese me define este vector omega que está para abajo en negrito. Y cuando son valores positivos, tenemos la clase roja. Por lo tanto, este vector de aquí, o este ejemplo de acá, está mal clasificado, porque está sobre el hiperplano de separación y debería haber sido rojo.
que es lo que hace el criterio de el algoritmo del perceptrón, que es este de acá, que resuelve esto con gradiente estocástico, que es lo que usan todos los métodos de redes neuronales. Fíjese lo que hace, es toma nuestro valor inicial para omega y lo que hace es, lo amplifica por un learning rate, y aquí está el, el tema del error de clasificación, ¿ya? Entonces lo que hace aquí es, ok, este ejemplo está mal clasificado, lo toma, lo pone acá abajo, lo resta con el valor anterior, ¿cierto? Y lo coloca aquí. Este es el omega, ¿ya? Este es el ejemplo mal clasificado. Lo resta, me da este vectorcito de ahí, ¿ya? Ese de ahí, está mal dibujado. Perdón, es una resta. Está para allá, ¿ya? Y es este vectorcito de aquí. Este vector, ¿cierto? Me define el hiperplano que me da la región de decisión. Entonces ahora, cuando le cambié la orientación de aquí a esa de ahí, me define este hiperplano para separar las dos cosas. Y tengo, esta es la iteración 1, ahora me toca empezar la iteración 2, ¿ya? Estas iteraciones en nomenclatura de redes neuronales se llaman epochs. Y obtuve después de hacer esa resta, ¿cierto? Obtuve este vector W y ese es el que me define el hiperplano, entonces aquí está mi región de decisión. Ahora agarremos otro ejemplo mal clasificado, este por ejemplo. Este está mal clasificado, de nuevo, genero aquí, lo pongo acá, hago la resta, me va a dar una cosa así ahora. Listo, pasé la segunda época y ahora voy a la época 4 y me genera entonces este vectorcito de acá y este vectorcito de acá me genera este hiperplano que me genera esa región de decisión R1 y R2 y ahora resulta que están todos los ejemplos bien clasificados y termina el algoritmo. Esa es la forma entonces de minimizar los errores de clasificación que tiene el algoritmo del perceptrón que se realiza mediante gradiente estocástico y que nos permite a nosotros determinar el hiperplano de separación, las regiones de decisión, como las llamamos nosotros acá, para realizar la clasificación. Eso es lo que hacen con muchos más parámetros las redes neuronales y las redes neuronales profundas. Nosotros no lo vamos a ocupar tanto en el contexto del curso, pero ustedes si quieren utilizarlo para resolver algunos de los ejercicios de acá, lo pueden hacer. Support Vector Machine introduce otra filosofía de diseño absolutamente distinta a las anteriores, basada nuevamente en un modelo lineal, pero además introduce, al igual que el algoritmo del perceptrón, porque vamos a ver que es conveniente, introduce esta transformación de los datos, que nos permite, de nuevo, trabajar esto en un plano distinto al plano que nosotros tenemos y que probablemente nos permita separar los datos ahora con un con un hiperplano. Bueno, independiente que diga phi de x, ustedes de nuevo pueden pensar, para efectos de entender qué es lo que está pasando, pueden pensar que el phi de x es simplemente x y tenemos un modelo lineal nuevamente. En este caso, para Support Vector Machine, el concepto es totalmente distinto. Es decir, me sabe que en realidad si yo quiero separar esto con un hiperplano, con una línea recta, lo que tengo que concentrarme es en aquellos puntos que están más cerca de la región, la cual es la frontera, entre las dos clases. El resto es irrelevante, o sea, sirve para algo, pero si yo quiero separar con una línea recta, con un hiperplano, que va a estar en una sección de ahí, tengo que enfocarme en la sección que es más conflictiva, que es donde están los puntos más cercanos. Esos puntos más cercanos son los que vamos a llamar vectores de soporte, que son estos amigos que están aquí, ¿ya? Entonces, la filosofía de diseño es, considerando básicamente estos puntos nomás, los puntos que están en la región de decisión, aquí lo que estoy diciendo es, como diablo determinamos dónde está esa frontera entre las dos clases, ¿cierto? Eso hay que buscarlo de alguna manera como parte del algoritmo. Pero suponiendo que ya lo observamos, lo olfateamos, lo vimos, entonces, estos puntos que están acá, que son los puntos que están en la frontera, que son los vectores de soporte, me definen o determinan lo que vamos a entender como el margen. Y el margen es la mitad de la distancia que separa definitivamente las clases, ¿ya? Este es el margen. Y lo que vamos a buscar es maximizar ese margen. Para maximizar ese margen vamos a usar la misma idea o el mismo criterio del perceptrón en el fondo. Si se fijan, está en el fondo la misma idea, incluido el vector, perdón, el componente omega 0, ese B. Ahora cambia la nomenclatura, lo siento mucho, no es culpa mía. Ese B es el omega 0, igual que acá, que no está dicho, pero también ustedes pueden incluir un omega 0 ahí, ¿ya?
Entonces, lo que hacemos ahora es optimizar esta cosa de aquí, ¿ya? Y lo optimizamos como minimizando el error de clasificación. ¿Se fijan? Este es el error de clasificación de nuevo. Con este TDN es más 1 menos 1, como lo habíamos visto antes. Pero al mismo tiempo maximizando esto de aquí. Y este de aquí, la parte de afuera, ese es el margen, ¿ya? Esta parte de aquí se corresponde con esta cosa acá. ¿Se fijan? Minimizo eso, el error de clasificación, pero al mismo tiempo maximizo el margen, el margen de, el margen de clasificación, que es lo que está, estoy enredándome en colocar estas cosas, el margen de clasificación es lo que está ahí. Ese es el margen de clasificación que está, ¿se fijan? Está ahí. Minimizo este error y al mismo tiempo después maximizo el arc, olvídense lo que no importa mucho, maximizo esta cosa acá, el que ya minimicé el error con el margen de clasificación. Y eso es lo que hace el algoritmo de support vector machine. Como ejemplos prácticos, por ejemplo, lo que está aquí es, aquí tengo dos clases, una, dos. Esos de ahí son los vectores de soporte y esa es en el fondo esa es la región del margen y aquí nosotros tiramos por el medio de esto un hiperplano que nos maximiza la región de decisión. Lo mismo que tenemos acá. Para nosotros, en este caso aquí, el modelo, en este caso aquí, el modelo es omega x. Porque aquí, de solo mirarlo, yo veo que lo puedo separar con una línea recta. Entonces mi phi de x es simplemente x. ¿Ya? En cambio aquí, no hay forma de que yo lo separe con una línea recta. Si yo hago una transformación phi de x igual a algo, por ejemplo, ustedes saben de cursos como control, que ustedes pueden, el círculo unitario con un mapeo conforme, que tiene que ver con la exponencial compleja, ¿cierto? El círculo unitario lo pueden mapear en todo el semiplano en todo el semiplano izquierdo del plano Z, del plano de Laplace, a partir desde el plano Z, ¿cierto? Y viceversa. Desde Laplace pueden mapear todo el semiplano izquierdo con una transformación del tipo elevado a J, pueden mapearlo todo en el círculo unitario. Bueno, acá es algo similar. Ustedes pueden tomar una transformación de esa índole y ahí van a determinar los vectores de soporte que casualmente quedarían en ese caso en el borde del semiplano izquierdo con el derecho en el lado de Z, ¿ya? Pero aquí están marcados en blanco los vectores de soporte, que son los que me permiten determinar esas regiones de decisión de ahí, que me dicen que dentro de esto está la clase roja y fuera de esto está la clase azul.